Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante en geometría, la congruencia de triángulos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos saber si dos triángulos son exactamente iguales en forma y tamaño? Pues hoy lo descubriremos. La congruencia de triángulos no solo es útil en matemáticas, sino también en la vida real, como en la construcción, el diseño y hasta en la resolución de problemas cotidianos. Dos triángulos son congruentes cuando tienen exactamente la misma forma y tamaño. Esto significa que sus lados correspondientes son iguales y sus ángulos correspondientes también son iguales. Fíjense, estos dos triángulos son congruentes porque coinciden perfectamente si los colocamos uno sobre el otro. Para determinar si dos triángulos son congruentes, no necesitamos comparar todos sus lados y ángulos. Existen criterios que nos permiten saberlo con solo ver algunas partes de los triángulos. Vamos a verlos uno por uno. Si los tres lados de un triángulo son iguales a los tres lados de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Por ejemplo, si un triángulo tiene lados de 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros, y otro triángulo también tiene lados de 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros, son congruentes. Si dos lados y el ángulo que forman entre ellos son iguales en dos triángulos, entonces los triángulos son congruentes. Imaginen un triángulo con dos lados de 5 centímetros y 7 centímetros, y un ángulo de 60 grados entre ellos. Si otro triángulo tiene los mismos valores, son congruentes. Si dos ángulos y el lado que los une son iguales en dos triángulos, entonces los triángulos son congruentes. Por ejemplo, si un triángulo tiene ángulos de 45 grados y 60 grados con un lado de 6 centímetros entre ellos, y otro triángulo tiene los mismos ángulos y lado, son congruentes. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Imaginen que tenemos dos triángulos. En el primero, los lados miden 6 centímetros, 8 centímetros y 10 centímetros. En el segundo, los lados miden 6 centímetros, 8 centímetros y 10 centímetros también. ¿Son congruentes? Sí, porque cumplen el criterio lado, lado, lado. Ahora, si tenemos un triángulo con dos lados de 5 centímetros y 7 centímetros, y un ángulo de 50 grados entre ellos, y otro triángulo con los mismos valores, ¿son congruentes? Claro, porque cumplen el criterio lado, ángulo, lado. En resumen, la congruencia de triángulos nos permite saber si dos triángulos son iguales en forma y tamaño usando los criterios LLL. La Liala es como un juego de detective geométrico. Hola una vez más, aquí estamos mostrándole a la audiencia nuestros hermosos y preciosos triángulos. Cada uno de ellos tiene alguna forma característica que los ayudará a encontrar y a realmente tener bien en cuenta lo que se puede tener, como por ejemplo el criterio LAL, el criterio LLL o el criterio ALA, que cada uno de ellos habla sobre alguna forma característica que tiene el triángulo de encontrar, alguna forma de encontrar su congruencia, algo parecidos entre ellos, algo que los diferencie entre ellos, pero a la vez los una a cada uno. Les estoy acercando la cámara a cada uno para que puedan identificarlo bien. Pasando ya al siguiente tema, tendremos el teorema de Tales presentado por mi compañero. Buenos días, tardes o noches en el horario que sea donde nos visualicen. Es un placer poder impartir este tema con ustedes. Me presento, soy un alumno impartiendo lo que conoce y sabe hasta ahora acerca del teorema de Tales. Hoy hablaremos sobre el teorema de Tales, uno de los principios fundamentales de la geometría, y también conoceremos un poco sobre la vida y contribuciones de Tales de Mileto, el matemático y filósofo griego a quien se le atribuye este teorema. Este teorema es esencial en la geometría porque establece una relación proporcional entre segmentos de rectas paralelas cortadas por rectas transversales. Tiene aplicaciones prácticas en campos como la arquitectura, la ingeniería y la astronomía. Tales de Mileto vivió alrededor del siglo VI a.C. en la antigua Grecia, específicamente en la ciudad de Mileto, en la actual Turquía. Es considerado uno de los 7 sabios de Grecia y el primer filósofo de la tradición occidental. Además del teorema que lleva su nombre, Tales hizo importantes aportes en matemáticas, astronomía y filosofía. Predijo un eclipse solar, midió la altura de las pirámides de Egipto usando su sombra y estudió los principios del agua como elemento fundamental del universo. Tales es reconocido como el padre de la geometría deductiva, sentando las bases para el desarrollo de esta disciplina. El teorema de Tales establece que si dos rectas paralelas son cortadas por dos rectas transversales,
Los segmentos que se forman en las transversales son proporcionales. Si tenemos dos rectas paralelas y dos transversales que las cortan, entonces tendremos una congruencia de triángulos donde los segmentos de las transversales son el mismo triángulo. El teorema permite dividir un segmento en partes proporcionales, lo que es útil en diseño y construcción. Tales usó este principio para medir la altura de las pirámides de Egipto, comparando la sombra de la pirámide con la sombra de un objeto de altura conocida. Se aplica en la resolución de triángulos semejantes y en la demostración de otros teoremas geométricos. Supongamos que tenemos dos rectas paralelas cortadas por dos transversales. Si un segmento mide 4 centímetros y otro 6 centímetros en una transversal, y en la otra transversal un segmento mide 8 centímetros, ¿cuánto medirá el segmento correspondiente? Exacto 12. En resumen, el teorema de Tales es una herramienta fundamental en geometría que nos permite entender las relaciones proporcionales entre segmentos. Además, Tales de Mileto fue un pionero en el pensamiento científico y matemático. Este teorema no solo es importante en matemáticas, sino que también nos muestra cómo el pensamiento lógico y deductivo puede aplicarse para resolver problemas prácticos. Bueno, y para entrar en más vigor del tema, hoy les presento estos 3 ejercicios que les dejo, que son realmente fáciles y muy sencillos. Solamente tienes que aplicar la ley de Tales, que nos dicta que cada triángulo tiene una congruencia con su otro lado a partir de las líneas horizontales o verticales que tenga en el triángulo. Simplemente es sacar la congruencia y ya, sería realmente todo. Y aprovecho también para agradecerles el tiempo dedicado y todo lo que ahorita nos están prestando atención. Muchas gracias. Espero que esta explicación les haya ayudado a comprender mejor el teorema de Tales y su relevancia en la historia de las matemáticas. Buenos días, tardes o noches en el horario